Hola, les saluda cordialmente Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Asimismo, cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, haciendo clic en compartir para que ayudemos a que esta información llegue a más personas. La reserva legal se calcula antes o después del impuesto sobre la renta. El Código de Comercio de Guatemala, en el artículo 36, establece que de las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad se debe separar el 5% anualmente como mínimo para formar la reserva legal. Y ese mismo artículo 36 dice, excepto las sociedades de emprendimiento que no tienen obligación de constituir la reserva legal. El punto de cuestionamiento que ha existido es cuál es la base correcta para calcular el 5%. Ustedes saben que la utilidad neta desde el punto de vista contable es, por ejemplo, 500 menos 400 de costos y gastos y todas rentas exentas y no deducibles me da 100. Ese puede ser la utilidad neta en algunos casos. A esa utilidad neta se le calcula el impuesto sobre la renta y algunas sociedades a esa misma utilidad neta le calculan el 5%. Otras empresas u otras sociedades no lo hacen así. Calculan esos 100 por el 25%, quedan 75 y a esos 75 le calculan el 5%. ¿Cuál es la suma, diríamos, o cuál es el tema de la base correcta? ¿100 o 75? Si ustedes notan, el artículo 36 establece que de las utilidades netas de cada ejercicio se debe separar el 5%. En nuestra opinión, cuando el artículo 36 del Código de Comercio nos indica de las utilidades netas, se está refiriendo a las utilidades que le corresponden a los socios o a los accionistas. Y esa es la utilidad después de impuestos sobre la renta. Entonces, la forma, llevando esa interpretación del artículo 36, es utilidades menos impuestos sobre la renta y lo neto, que es lo que le corresponde a los socios, aplicarle el 5%. Sin embargo, hacemos la aclaración. Si una sociedad mercantil lo ha hecho diferente en años o ejercicios anteriores, es decir, calculando el 5% a la utilidad antes del impuesto a la renta, no tiene implicación fiscal, tampoco implicación mercantil. ¿Por qué razón? Porque el artículo 36 está diciendo se debe calcular como mínimo el 5%. Entonces, si alguien ha calculado el 5% sobre la utilidad antes de ISR, está calculando un poco más del 5%, al deducir ISR da un poco más del 5% que aplicándolo a la utilidad después del ISR. O sea que cualquiera de las dos formas es viable, pero obviamente lo que más puede ayudar a los accionistas o los socios es calcular la reserva legal menos el impuesto a la renta, porque hay una base menor y a esta base menor se le aplica el 5%. Obviamente que el fin último de toda sociedad o negocio o actividad mercantil es obtener utilidades y de esa manera quedará un poco más de utilidades sujetas a la distribución de los accionistas. Pero cualquiera de las dos formas es viable hacerlo, tomando en cuenta que lo que establece el Código de Comercio es el 5% mínimo y esa puede ser antes o después, según la decisión de los socios, pero conforme a la interpretación que hemos hecho, lo procedente, lo que conduce a la interpretación del artículo 36 del Código de Comercio, es la utilidad neta que le corresponde a los socios, o sea, después del impuesto sobre la renta. Esa utilidad, la que queda después del ISR, puede aplicarse el 5%, si así lo deciden los socios, y así lo está indicando también esta normativa del Código de Comercio.